Listo, estamos grabando. Entonces, muchas gracias por asistir a la hora una vez más. Vamos a empezar de lleno en la materia. La idea es que mi presentación sea lo más breve posible para que el tiempo para preguntas y respuestas sea la mayor. Con particular razón en esta ocasión, porque vamos a hablar de las obligaciones del empleador y lo que voy a hacer más bien es una suerte de la síntesis que uso yo para, para hacer una suerte de clasificación, muy grosso modo, de las obligaciones que le corresponden al empleador según el Código del Trabajo. Si quieren, lo que quiero, lo que no voy a hacer va a ser darle un detalle uno por uno de todo lo que tiene que estar haciendo y tener presente, sino que más bien les voy a dar una visión sintética de cómo entender globalmente lo que le corresponde al empleador según el Código del Trabajo, para que, uno, empiecen a dibujar un perímetro de obligaciones, cosa que sepan cuándo hay un cabo suelto y cuándo pedir ayuda. Y segundo, para generar preguntas. Voy a tocar varios temas, voy a pasar, pues sobrevolar este tema. La idea es que sepan, probablemente pongan en relación, ok, entonces la inquietud que por ahí tengo tiene que ver con mi calidad de empleador en esta parte, y entonces genero la pregunta, y ahí sí me van a tener por una hora para responder todas sus preguntas. Entonces, estando anunciado la finalidad de este webinar, que va a ser un poco diferente porque va a ser muy general mi presentación y ojalá que sean muy puntuales sus preguntas. Acabo. Si me confirman que se ve la presentación. Sí, sí, se ve. Listo. Empezamos entonces. Por cierto, recuerden que estamos en redes sociales. Voy a poner más adelante este mismo código QR en la presentación. Lo pueden pescar con su celular y escanearlo para que nos sigan en todas las redes sociales. De hecho, en los últimos 2 meses y en el mes de mayo también voy a hacer pequeñas cápsulas de derecho laboral, que son más o menos los botones que deben saber apretar cuando tienen obligaciones de esta naturaleza. Entonces, obligaciones del empleador. Esto gira, bueno, por naturaleza está, por construcción, está prácticamente todo, o en la voluntad normativa, en el Código del Trabajo, y la voluntad del Código del Trabajo es concentrar el máximo en el contrato de trabajo y su voluntad de que sea un contrato indefinido de trabajo. Digamos, el contrato de trabajo es el centro a través del cual orbitan todas estas obligaciones. Entonces las voy a clasificar grosso modo en antes, durante y al final del contrato de trabajo. La de antes es lo más fácil de resumir. Incluso antes del inicio de la relación laboral, ya en calidad de empleador futuro tienen una obligación que es general de no discriminación. De hecho, los primeros artículos del Código del Trabajo son relativamente extensos y se dedican a insistir sobre cuánto puede ser discriminatorio, que es mucho. Quédense con que la única discriminación que es válida es aquella que tiene que ver con las competencias necesarias para determinado puesto de trabajo. Eso es todo. Todo lo demás es discriminación. Después está durante el contrato de trabajo, una vez celebrado, y celebrado, recuerden en el webinar pasado que es consensual, es decir, no hace falta que esté escriturado. Y la que está en el término. Entonces, durante la relación laboral, ¿qué tienen que ver? Durante la relación laboral tienen, primero, y antes de lo que aparece en pantalla, la obligación voy a volver entonces, tienen el deber de escrituración. Lo primero que tienen que hacer, y es de carga del empleador, es escriturar el contrato de trabajo. Existe contrato de trabajo si hay uno trabajando para otro con relación de subordinación y dependencia. Si quieren estar a la buena de la dirección del trabajo y la declaración de aquel trabajador, dejen las cosas pasar. Según el Código de Trabajo, hay un contrato de trabajo. Es deber del empleador escriturarlo. Y en la escrituración, ya revisamos, los reenvío al webinar que hicimos antes específicamente sobre contratos de trabajo. Luego, más allá y por sobre lo que aparece en el contrato de trabajo, el código, léanse este artículo, lo envío a visitar el Código de Trabajo, y les recomiendo la lectura del artículo 184, donde aparece el deber general de cuidado y de protección que tiene
el empleador sobre la vida y la salud y la integridad de sus trabajadores. Y ahí están dispuestos cuáles son todas las pequeñas obligaciones positivas a las cuales el empleador está obligado para que sea efectiva la protección a los trabajadores. Hay una garantía general que tiene que ver con sus derechos constitucionales. De hecho, existe una acción específica que puede usar el trabajador para defenderse, que es la de tutela de derechos fundamentales. En particular, aparece en el código que el empleador debe tener reserva de los datos privados que obtiene del trabajador con ocasión del contrato de trabajo. Se regula específicamente la investigación y acoso y sanción del acoso sexual, es decir, dentro de los problemas que pueden tener, que pueden ser fuerza, violencia, cualquier conflicto que pueden tener, específicamente el de acoso y el de maltrato, están regulados en el código. El derecho a saber y el de obligación de informar. Esto tiene que ver con identificar cuáles son los riesgos laborales que pueden causar enfermedades laborales o accidentes en el trabajo al trabajador. Es deber del empleador identificarlos y comunicárselos al trabajador. Ese es el derecho a saber del trabajador. Desde que tienen el primer trabajador, tiene que estar afiliado puede ser una mutual de seguridad, básicamente, creo que el de por defecto del Instituto de Servicio Legal, pero tiene que estar afiliado a una mutual, y esa mutual los va a ayudar ISL. activamente, perdón, ISL, exactamente, y esa va a ser, bueno, de hecho pueden recurrir, sí, desde el primero están afiliados, van a estar pagando activamente una prima, una cuota, que aumenta en caso de que sean siniestrosas, o sea, si tienen mucho accidente, y hay gente a la que le pueden pedir activamente ayuda para capacitación y básicamente entender qué diablos y de qué forma tienen que cuidar positivamente a sus trabajadores. Después existen normas particulares. A mí me preguntan harto, está la sobrecarga y descarga de manipulación manual, sobre todo los que trabajan en faena física. Creo que el máximo que se puede levantar por persona son 25 kilos. Por sobre eso te obligan a tener una grúa. Y recuerden siempre tramitar licencias médicas. O sea, en contrato de trabajo van a tener que especificar si están en ISAPRE o FONASA, y después, en caso de que el trabajador le presente licencia, tienen que tramitar dentro de plazo, a través del TIAT, cada licencia que le presenta a sus trabajadores. Eso va a permitir que sea el sistema de salud el que cubra la necesidad del trabajador si es que son por ausencia de más de 3 días. Protección, ya, después, ¿qué protección específica? Ya, esta es la protección general sobre el cuidado de los trabajadores. Después establece deberes de protección más específica, y el típico caso está el de la maternidad. Sepan entonces que por causa del embarazo, la trabajadora va a tener derecho a periodo de descanso. Está el postnatal, que son 6 semanas antes, el permiso postnatal parental, que son 12 semanas después, y que puede variar al final si es que el trabajador vuelve al trabajo en forma completa o en media jornada. Si es media jornada, básicamente el periodo dura un poco más de tiempo. En ese caso, la trabajadora recibe un subsidio según su plan de salud con algunos límites, que sirve para que no sea el empleador el que pague la remuneración durante todo ese tiempo, sino el servicio de salud, y esto se calcula de una forma específica. Lo digo para que anticipen digamos, el régimen de pago de los subsidios para sus trabajadores que puede ser usted mismo, si se está contratado por su empresa. Esa trabajadora también va a gozar de fuero laboral, que dura 1 año, desde que se tiene al niño, y va a tener derecho esa trabajadora a alimentos para menores de 2 años. O sea, hasta que la guagua tenga 2 años, tiene derecho a ausentarse. Básicamente tiene que manipular la jornada para que pueda amamantar al menor, y en caso que el padre sea un dependiente de otro empleador, y en definitiva, según lo que disponga la madre, también puede tener derecho a esa protección de maternidad específica, porque se protege maternidad y paternidad. Hay otras normas sobre algunas modalidades de trabajo. Las más típicas son las de teletrabajo. Aunque no lo crean, hay que informar sobre los riesgos que impone trabajar desde la casa. Hay normas sobre trabajo en altura,
O sea, si van a la faena minera, Coyahuasi, a 3.500 metros de altura, tienen que sacarse exámenes médicos preventivos, no llegar y subir a los viejos sino más. Y bueno, en la ley de la silla para los establecimientos comerciales. Esto para decir que después, digamos, se puede ir a casos más específicos en el Código del Trabajo. Sí, los hay. Entonces, bueno, básicamente van a tener que preguntar al abogado si qué pasa en tal caso de, a ver si se encuentra regulado o no. Ahora, el empleador, ¿qué es lo que tiene que tener claro? Estos son deberes generales y estos deberes generales aumentan conforme más trabajadores tengo. No es lo mismo tener un trabajador que tener 5, que tener 50, que tener 100. A partir del primer trabajador tienen que tener normalmente reglamento interno, aunque en verdad se pueden esperar hasta el 10º para tener reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que es un muy buen instrumento de gestión de la empresa para regular con instrumentos jurídicos válidos la relación con los trabajadores. Y a partir del primero también tiene que estar, bueno, tiene que estar afiliado al sistema de salud y de seguridad social que habíamos visto. A partir del 5º, llevar libro contable de remuneraciones. A partir del 8º trabajador, matemáticamente, se puede tener un sindicato. Es raro, pero se puede. Digamos, a partir de ahí la norma lo permite. Después existen normas si se tienen menos o más de 50 o más de 100 trabajadores. Pero básicamente al tener un sindicato aumentan mucho las obligaciones del empleador, sobre todo incluso a nivel de comportamiento, porque básicamente la hipótesis de prácticas antisindicales son varias y definitivamente necesitamos un equipo importante. O sea, lo más importante de tener un sindicato es cuántas más obligaciones va a tener el empleador. Tiene que negociar colectivamente, tiene la obligación de responder el proyecto presentado para la negociación colectiva y tiene un plazo de 10 días. Y eso es un plazo súper delicado porque de no responder se tiene por aprobado el proyecto y generalmente te viene con el tejo pasado. Lo digo para que sepan que de ahí las obligaciones de comportamiento del empleador se vuelven sensibles. A partir del 10º, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que yo recomiendo tenerlo antes del 10º, porque este es definitivamente un instrumento para el empleador. Después está el comité bipartito de capacitación de empleo a partir de 15 trabajadores. A partir de 20 mujeres se tiene que tenerse a la cuna. Le ruego, por favor, apagar su micrófono porque no se lo puedo manipular yo. Me entran por acá. Esto es polémico, porque hay gente que se resiste de pasar de 19 a 20 mujeres justamente porque tiene que o tenerse a la cuna o pagar el equivalente. Y pagar el equivalente además a la cuna que estén reconocidas por el Estado, digamos, se tiene que cumplir hartos requisitos. A partir de 25 hay que tener el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y el 85% de los trabajadores tienen que ser chilenos. Y a partir de 100 trabajadores tienen que tener un departamento de prevención de riesgos profesionales y 1% de los trabajadores tienen que ser discapacitados o recibir pensión de invalidez. Todo eso está solamente en el Código del Trabajo. Luego, para terminar la relación laboral, ya, esto era básicamente cuántas obligaciones tienen que tener, claro que gravitan en torno al contrato de trabajo y las obligaciones que se tienen con el trabajador, o bien todo esto, las obligaciones de información a la dirección de trabajo en su sitio, porque son básicamente obligaciones administrativas, aunque administrativas en el sentido de gestión de la empresa, de estar sentado en el computador haciendo lo que hay que hacer. Pero básicamente de todo lo que le acabo de contar, gran parte tiene que estar informado arriba en la DT por efecto de la ley de modernización de la dirección del trabajo. Luego, al término del contrato de trabajo, y esto también tiene que estar arriba en la DT, el trámite del despido. Esta es una parte súper sensible. El término del contrato de trabajo es una cuestión sumamente regulada. No es, aquí es donde aquí es donde menos hay que ponerse patrón de fondo. Aquí es donde hay que ser más riguroso para generar el efecto de terminar el contrato de trabajo con el trámite que corresponde. Primero hay que definir la causal. Si quieren podemos dividir en 3 grandes categorías las causales. Son aquellas pacíficas, donde las dos partes están de acuerdo, aquellas conflictivas, donde básicamente es por disciplina o por un incumplimiento grave, donde ahí está la gran dificultad de prueba de esa causal. Generalmente la única fácil de probar es la de cuando falta un trabajador 2 veces, o sea, 2 días seguidos. Y después está la general, que es la por necesidad de la empresa, que sin embargo devenga todas las indemnizaciones del caso.
Entonces, después impone un aviso previo. Todas las causales se tienen que avisar. Cuando se va a terminar, incluso la por plazo, o sea, por vencimiento del plazo, incluso esa tiene algunos días por respetar para avisar que se va a hacer uso de esa causal para terminar el contrato de trabajo. De hecho, si el contrato de trabajo que era determinado en el tiempo, contrato definido, si se pasan al día siguiente sin haber hecho nada, el efecto no es que se termine el contrato de trabajo, sino que pasa a ser un contrato de trabajo indefinido. O sea, si la cuestión era hasta el 30 de abril y el 2 de mayo se aparece el trabajador ahí y se presenta a trabajar, listo, tener un contrato indefinido. Las cotizaciones sociales tienen que estar al día, siempre, siempre, siempre. Si hay una deuda que no quieren tener, son las previsionales. ¿Por qué? Primero, porque están fuertemente protegidas y los medios de cobro de esa deuda son agresivos. Y segundo, porque en hipótesis de despido, si quieren despedir y tienen cotizaciones pendientes, lo que hace esta ley es que no permite que se termine el contrato de trabajo. O sea, el contrato de trabajo continúa y continúa para todo el efecto. O sea, se siguen devengando y las remuneraciones y las siguientes cotizaciones. Entonces, si hay algo que tienen que tener siempre al día, es previo y real. Después tienen que tramitar el finiquito tiene que estar, nada de esto se presume, así que tiene que estar firmado por el trabajador y eso, y como lo que le interesa al empleador es obtener el finiquito para poder probar el término del contrato de trabajo, es que siempre se deja o en la ET o en la notaría, según sea el caso, y es contra su firma que se accede a la entrega del documento de pago que corresponde según la liquidación. Y recuerden que los alimentos se tienen que contar tanto de las obligaciones de pago que corresponden al contrato de trabajo, y eso lo remito al webinar sobre contrato de trabajo específico, pero también en el finiquito pueden estar sujetos a una obligación de retención por alimentos si es que con ocasión del despido se devengan la indemnización sustitutiva del aviso previo y los años y los meses por año de servicio. Ya. Con esto traté de sintetizar a grosso modo cuál es el horizonte de obligaciones que tienen como empleador. La idea es traté de tocar los máximos puntos posibles justamente para provocar sus preguntas, la cual agradezco desde ya. Al final de esto le voy a mandar una encuesta. Le voy a preguntar básicamente si le gusta este formato tan amplio y menos específico, aunque está más orientado a sus preguntas, y voy a dejar después he puesto el link para que puedan escanear y seguirnos en redes sociales. Ahora sí, es su turno de hacer todas las preguntas que quieran y puedan, y mi obligación de responder. Pueden levantar la mano desde ya. Max, dale. Sí. Ahí prende En el caso de las contrataciones para trabajos puntuales, como justamente faenas mineras, claro, la compañía contratante en este caso te exige una serie de documentos, ¿cierto? Los exámenes previsionales. eh, cómo es ese asunto cuando son por etapas? O sea, no es que, por ejemplo, el proyecto parte el 1 de mayo y termine en diciembre, sino que es por etapas. La primera etapa es una semana en mayo, la segunda etapa es en agosto. ¿Cómo es eso en el caso de las contrataciones? Yo ya. imagino que no puede estar como contratando y despidiendo, o sea, o finiquitando de esa manera. Ya, justamente ahí excelente pregunta, porque hay que recordar como empleador que una de las ambiciones del Código del Trabajo es tender al contrato de trabajo indefinido. Entonces, todas las excepciones a eso, o todas las circunstancias media tinta que obstan a eso, se la aprieta cada vez más justamente para pasar al indefinido. En el caso de la etapa, lo que más se adecua hasta acá con la información es el trabajo, el contrato de trabajo por faena. Entonces, puede ser por el proyecto XX, se le contrata a usted y el contrato de trabajo va a terminar cuando el proyecto X se acabe. Y después probablemente se pasen a la Y. Entonces ahí hay que empezar a contar los plazos. Entonces,
Si se pasa de X a Y, lo que hay que empezar a contar muy bien son los plazos, porque si está ya, espero no decir una lecera acá, pero si en un periodo de 15 meses está contratado el trabajador, o sea, el trabajador trabaja para un mismo empleador por 12 meses, se pasa a indefinido. Entonces, básicamente y el típico caso y el caso que se cita en la Dirección de Trabajo es el de la construcción de una carretera. Porque si me la divide en varios pedazos y dice vamos a hacer los primeros 100 metros, después 100, 100, 100, 100, 100, 100, y así termina un trabajador, básicamente le están recortando artificialmente la duración del contrato de trabajo. Ahí justamente el ejemplo que se usa para decir que si en un periodo de 15 meses están 12 meses trabajando con un mismo empleador, entonces se pasa a contrato indefinido. De acuerdo, pero ese caso, por ejemplo, el caso de la carretera, si necesito muy similar, es continuo. ¿Qué pasa si hay descontinuidad? O sea, estamos hablando de etapas en la cual hay mucho tiempo muerto y hablamos de tiempo corrido mes. Del 15 al 15 no se hizo nada. Entonces, ahí es un detalle que queda en el limbo. Ya, ahí hay que empezar Ya, esto no está en la presentación y debe haberlo puesto. Yo creo que hay que usar, yo creo que se adecua más a otra forma de trabajar, que probablemente Ya, sean la subcontratación. Hay que sí. coger, depende de la número de gente que necesite, pero está la subcontratación y la empresa de servicio transitorio. Ya, perfecto. Porque justamente para el caso que necesiten harta gente y gente que vaya y que venga durante periodos así de relativo, generalmente la subcontratación y la empresa de servicio transitorio funcionan mejor. Perfecto. Son más adecuadas. Y lo digo porque si va a contratar gente para tener la parada 30 días, no le Sí, sirve porque está acumulando. El paso del tiempo significa acumulación de derechos para el trabajador. sí, correcto. Y tener los 30 días desocupados es malo para todos. Sí, claro. Entonces, si lo va a necesitar, o sea, básicamente, para decirlo en chileno, si lo necesita para cuando lo necesite, entonces Sí, mejor contratar una empresa que provea gente. sí, perfecto. Entonces, Ok. encargarle la etapa a otra empresa que va a ser la contratista, usted como principal, o la subcontratista, porque usted es el contratista y tiene arriba un principal. Entonces, digamos, si en esta carretera lo único que hay que hacer es de los días tanto, rayarla encima, bueno, subcontratar. O bien, de repente necesito justamente por 20 días mucha gente porque hay que paler y hay que hacer un hoyo en el desierto, entonces empresa de servicio transitorio. Perfecto. Gracias. Puede ser mejor, puede ser una técnica de gestión. Nada impide, sin embargo, que lo tenga por faena, pero piense que ahí la forma en contar los plazos es fundamental. Sí, sí, correcto. Ok, ok. ¿Preguntas? Si no preguntan es porque Arlo, quizás mi estudio voy a voy a matar. agregar, Sí, hola, ¿cómo estás? ¿y ¿Cómo estás, tú? Paul? Oye, voy a Bien, ahí. agregar un comentario a lo que estaba preguntando Max. Sí, súper. Y claro, en el artículo 159, la parte de los vencimientos de los plazos, hay un tema también que dice que el trabajador que hubiera prestado servicios discontinuos en virtud de dos contratos a plazo durante 12 meses o más en un periodo de 15 meses, contado desde la primera contratación, se presumirá legalmente indefinido. Te lo Eso. comento porque, por ejemplo, hay unas prácticas que se produjo acá, donde yo trabajo específicamente, que nosotros nos contrataban de marzo a diciembre, finiquito, marzo a diciembre, finiquito, ¿sí? Y todos los que fueron a la dirección les dieron el favor, en el fondo eran contratos continuos, a pesar de que habían 2 meses que nosotros no trabajábamos, ¿vale? Y les han dado el favor al trabajador de reconocer la antigüedad, a pesar de que hemos tenido 5 contratos, 10 meses, 10 meses, 10 meses, 10 meses, ¿sí? Entonces hay un tema también, porque son contratos a plazo, pero si hay una continuidad de ese plazo, después termino plazo, después termino, ¿ya? Se entiende que hay una relación que es de carácter indefinido, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, después nos hicieron hace como 2 años atrás un contrato y dice el contrato desde hace 2 años atrás, pero hay personas que tienen hace 5 o 6 años atrás. Entonces, si reclamaran ante la Dirección del Trabajo, les reconocerían toda la antigüedad hacia atrás. Entonces, no es llegar y renovemos, terminemos, renovemos, ¿se entiende? Tiene que haber, si alguien demuestra que existe un vínculo que va y vuelve, eventualmente pasa a ser un contrato de carácter indefinido. Eso. Sí, tal cual. La pregunta, perdón, de Gabriel Abulto, que la había escrita, ¿cuál es el plazo de aviso de término para contrato a plazo fijo? Depende de la duración del plazo.
Pero básicamente hay normas para que dicen 5, 3, 2 días. Si son plazos más cortitos, si son contratos que duran menos, el plazo es menos. Y ahí habría o sea, habría que saber cuál es el plazo del contrato. Habría que. Tengo la duda al respecto de eso mismo, porque yo entendía que era 3 días, Sí, pero esa es nunca he sí. encontrado como el artículo, la mención específica que si, por ejemplo, si un contrato a 3 meses o a 6 meses, igual son 3 días o cambia el plazo. Ahí tengo como la duda. Yo entiendo que son 3, pero también he escuchado lo que tú acabas de decir, que pueden ser 5. Sí, a ver, puedo buscar así eso sobre la misma en el Código del Trabajo, pero lo que hay que guardar ahí, generalmente cuando uno te hace esa pregunta, siempre, aunque se la sepa, va al Código del Trabajo porque no te quería equivocar en esto, pero sí, Claro, lo que sí hay que retener como obligación del empleador es que hay que dar aviso, porque el efecto natural es que se pase a contrato indefinido, y el plazo, creo que el plazo mínimo son 3 días antes del vencimiento del plazo. ya. O sea, básicamente, Eso. avisa 5 o 6 días antes. Y va a estar bien. Y el aviso tiene que ser bueno, es simpático Verbal. hacerlo al mail, pero normalmente hay que mandar carta certificada al domicilio que aparece en el contrato de trabajo del trabajador y con copia a la dirección del trabajo. Y subir toda esta información al sitio del empleador en la dirección del trabajo para estar seguro que esté bien tramitado. Al final son tantas diligencias que uno lo hace antes del tercer día, porque si no después te termina ahí apretado, y un despido mal tramitado es siempre un dolor de cabeza espantoso para el trabajador, para el empleador. Vale, gracias. Max. Sí. ¿Qué ocurre en el caso de la contratación en base a honorarios? Yo me topo mucho, o sea, yo hago mucho eso porque nosotros estamos en Santiago y tenemos una persona que nos presta servicio en Temuco, ¿ya? Son cosas súper rápidas. El hecho es que es más conveniente tener esa persona allá que estar viajando por algo de media hora, 8 horas allá de ida, 8 horas de vuelta. Entonces, claro, él emite una boleta, no son todos los meses, pero yo creo que al año debemos ejecutar unos 15 trabajos. Ya. Son trabajos de un día, ya son de hecho mediodía. Pero, ¿qué ocurre con eso? Ya, ahí, así como lo está describiendo, yo creo que no hay ningún problema. Ahí, en esa hipótesis se puede trabajar así. La boleta honorario es básicamente la prestación de servicios profesionales en forma liberal. Ya, Entonces, yo podría ser abogado, te hago una diligencia directamente yo, no a través de mi sociedad, y voy a terminar emitiendo una boleta por aquella prestación particular. Entre tú y yo no va a mediar una relación de subordinación y dependencia. O sea, no voy a estar ahí para cuando tú quieras, en el horario que quieras, en el lugar que tú quieras, y ni voy de a cobrar acuerdo. tus órdenes, ni te voy a tener que rendir cuenta, y tampoco depende de ti porque tengo más gente, ¿no? La relación de dependencia es porque básicamente tu único cliente es tu jefe. Sí, Y si él te corta todo, hay un problema. Entonces, si tienes una persona que está en otra parte, que trabaja, que tú lo único que haces es un encargo, y él ve cómo se la arregla y te entrega la pega, y contra eso te emite una boleta y le paga lo que te cotizó en la parte del mes que te corresponda según lo que te cobró, da lo mismo que sea 1 o 100 veces en el año. Ese es alguien que está trabajando en forma liberal. Ahora, eh, si empieza a parecerse por la regularidad de la relación a un contrato de trabajo, definan. Es sano para tener a alguien que queda con el que tiene una práctica común, celebrar un contrato de prestación de servicio a honorario profesional. Entonces, y lo hacen en 2 planas, donde básicamente van a estar escribiendo negro sobre blanco que excluyen las normas del Código del Trabajo y se van a regir por las normas que correspondan del Código Civil. Y de ahí básicamente es precio por pago contra la boleta con la retención del 13%, fin de la historia, hasta que se parezca un contrato de trabajo. ¿Por qué digo eso? Porque generalmente cuando están en zona gris, si se parece mucho a una relación de subordinación y dependencia porque están a la buena suya, porque pagan el día 30 siempre el mismo monto de plata y de repente se aparece, o te dicen, oye, estás en Temuco, pero te necesito en Valdivia, pégate el pique, ya, sí, ahí voy, don Max. Ahí básicamente el día que dejen de trabajar, puede que haya suficiente, no sé, que tiene hasta tu mail corporativo. Entonces ahí pueden terminar donde la dirección del trabajo diciendo, oye, sé que en verdad lo que teníamos era una relación de subordinación de dependencia, consigue probar por los hechos
el contrato de trabajo, no había nada escrito, entonces van a estar a la buena de la declaración del que demandó. Y si es suficientemente espesa las tesis de aquel supuesto trabajador, van a terminar, bueno, podría llegar a aprobar un contrato de trabajo con todas las consecuencias que de eso se sigue. Perfecto, perfecto. Por ahora, claro. Muy bien, muy bien. Para tenerlo claro con esa persona, ojalá un contrato muy sencillo, donde diga, tú haces esto, yo te pago esto, con tal periodicidad, y excluimos expresamente la norma del Código de Trabajo, que podría ser una linda cosa para presentar en la dirección, diciendo, oye, Lo más la probable es relación que, es la bueno, que era. ahora le tengo que hacer un contrato por un trabajo que hablaba de la faena minera, así que tengo que hacerle contrato para que se vaya a llevar al norte, así que ahí, bueno, le vamos a hacer el contrato indefinido. Ya, claro. ¿Y ahí va a estar al tiro indefinido? No sé, va a depender de él. Yo se lo he ofrecido, pero Ya. va a depender de él en realidad. Sí, En un contrato de trabajo hay dos partes, empleador y trabajador, entonces básicamente tienen que estar de acuerdo para sí, llegar a firmarlo. sí. Entonces, básicamente usted también con empleadores tiene que conseguir interesar al trabajador. Ahora, Sí, correcto. como gestión, como práctica, y lo cito justamente a mito de esto de la boleta. Hay una suerte de mito urbano, yo he escuchado muchas veces que no, que es legal tener a alguien 3 meses con boleta antes de hacerle contrato de trabajo. Es una práctica, hay gente que lo hace, que le encanta, que por ahí hasta le resulta, pero no tiene ningún respaldo legal de nada. Ok. Lo que sí es legal, que sirve justamente para hacer pasos escalonados hasta el contrato de trabajo indefinido, que el que devenga la mayor cantidad de obligaciones, es combinarlo con el contrato a plazo. O sea, por ejemplo, si van a empezar con alguien, pueden empezar por 2 periodos seguidos, puede ser de 30 días, 60 días, 90 días. Y entonces hace ya un primer contrato de 60 días. Ah, funcionó bien. Renovemos otros 60 días más y ahí al menos tienen 4 meses de práctica con esa persona para antes de pasarse el contrato indefinido. Ahora, ojo, no hagan eso, no usen periodos muy largos porque la verdad el mejor contrato de trabajo para el trabajador es el que más dura según el plazo. O sea, si a mí me ofrecieran un contrato de trabajo, si estuviera interesado y me ofrecieran un contrato de trabajo por 5 años o uno indefinido, prefiero el de 5 años. Porque ahí estoy seguro Ya, que tengo pega 5 años. Porque si me despiden, me tienen que pagar los 5 años, porque tengo derecho a 5 años. de En cambio, el acuerdo, contrato, en cambio, el indefinido, me pueden despedir al día siguiente. de acuerdo. Entonces, no, o sea, si quieren tener un tiempo previo de prueba, digamos, para ver si se llevan bien con alguien, usen periodos, sin embargo, cortos, sabiendo que tienen derecho a una renovación y después de eso es todo nada. Ya, ok. Perfecto. Vamos, preguntas. Preguntas sobre el reglamento interno. A mí me gusta mucho el reglamento interno, de orden, higiene y seguridad. ¿No? ¿O se sabe en el código? Yo te voy a preguntar al tiro, pero tengo una pequeña urgencia de un par de minutos, así que te voy a preguntar al tiro. Tranquilo, pero hay tiempo, yo tengo paciencia. Si no le pregunto yo, cuidado. ¿No? A las 3 voy a hacer la pregunta yo. A la 1, a las 2, a las 3. Díganme, si estuvieran contratando, el, ¿qué, qué diferencia habría entre extranjeros y nacionales? Se supone que en el contrato, cuando uno contrata a extranjeros, uno, bueno, a menos que no tenga definitiva, debería uno hacerse cargo de literalmente de él, ¿o no? Yo me acuerdo que dentro de los primeros trabajadores que tuve, eran extranjeros, cumplían con la necesidad que yo necesitaba de la expertise, y me acuerdo que había una nota para el contrato en la cual señalaba que nosotros nos hacíamos cargo de él, literalmente como que lo apadrinábamos hasta que lograra llegar a su documentación definitiva. Algo así me acuerdo, que fue hace un buen tiempo.
pero nos hacíamos cargo literalmente de él, ¿o no? Ya. O sea, puede dar la sensación de que en el caso que sea un extranjero haya que cuidarlo como si fuera un familiar, porque hay un par de obligaciones. Básicamente en el contrato, cuando se trata de un extranjero, tienen un clausulado especial, mientras no hayan adquirido la residencia definitiva, donde está la cláusula de viaje, la cláusula de renta, la cláusula de previsión, y sí, puede servir. Además, es verdad que para el extranjero el contrato de trabajo permite acceder más fácil a la visa y para hacer el camino desde el permiso de residencia temporal hacia la definitiva, básicamente para estar a la buena como todos los chilenos. Es decir, en la técnica contractual van a tener un par de obligaciones más, pero en lo fundamental, extranjero y chileno están sometidos exactamente a las mismas normas. No son trabajadores de distintas categorías, tienen todo igual, derechos y obligaciones. Sin embargo, existe justamente esta pequeña dificultad operativa, y dentro de la más típica o la más molestosa está la de previsión. Esta tiene que ver con la cláusula de previsión, porque entre que el trabajador extranjero no ha completado de regularizar su situación a nivel de visa hasta que lo consigue y que para eso le sirve el contrato de trabajo, básicamente hay obligaciones de pago previsionales que están suspendidas en el tiempo y que se regularizan solamente una vez que haya regularizado toda su situación, y eso significa que el trabajador va a tener que pagar con atraso, y entonces, ¿cómo? De hecho, nosotros tuvimos ese problema porque justamente en ese minuto estaba Roberto y Roberto le pagábamos las cotizaciones normalmente y él en un minuto fue a hacer parte de los trámites y cuando vieron que él tenía cotizaciones pagadas, él tuvo que pagar multa por cada cotización pagada. Entonces fue un tema, ese tema bueno, ¿qué hago? ¿Le pago o no le pago? Y no era un tema que yo no quisiera, o sea, bueno, por eso se hizo desde un inicio, pero me decía, no me pague la cotización porque por cada cotización que me paga es una multa. Y ya llevábamos 6 meses y tuvo que pagar 6 meses de multa. Entonces Sí. fue un problema ese tema. Sí. Exactamente eso es lo que pasa. Pues si se fijan, en principio tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones trabajadores extranjeros y nacionales, pero que tienen esos problemas de suerte operativos, que hasta que no tengan todo regularizado, uno no consigue, aunque quiera, y ese es mi mensaje, que aunque uno quiera y esté activamente ocupado de esto, a veces no es posible cumplir con la norma y tener que soportar consecuencias. Ahí Gabriela levantó la mano. Sí, mira, yo tuve una situación, una oportunidad de un extranjero, era una chica cubana, y estaba con el contrato, como comentaba Max, con la cláusula en caso de que se terminara el contrato, se le pagaban los pasajes de vuelta a su país de residencia y a su familia y todo eso. Pero tenía una visa de trabajo, pero no era permanente, era como de un año, ¿ya? Y ella nunca hizo el trámite. Bueno, la visa de trabajo es uno de los requisitos para poder hacer el contrato de trabajo, ¿cierto? Y tiene RUT permanente, o sea, un RUT transitorio. Resultado que ella nunca renovó su visa y no se le solicitaron los papeles. Y cuando llegó una fiscalización a la empresa, nos multaron a nosotros, a la empresa, porque claro, era responsabilidad del empleador de fiscalizar que ella tuviera sus documentos al día. A pesar que ella se despreocupó totalmente, entonces claro, estaba en el país con la visa vencida y no había hecho los trámites ni para renovarla por un año más, ni tampoco para pasar como visa permanente acá en el país. Y me acuerdo que la multa igual fue un monto más o menos importante. Así Sí, que sí, ojo cuando como el tema de la documentación, aunque hoy día también casi todos tienen RUT acá y tienen residencia, no sé si permanente, pero hay que preocuparse mucho del tema del tipo de visa que tienen para la contratación. Eso. Porque si no la sí. multa es salada. Sí, sí. Y muchas gracias por compartir el caso, porque efectivamente al final es de carga del empleador. O sea, por más que esta historia, que el contrato de trabajo sirva para terminar con visa que deje a la gente trabajar en paz en Chile, su trámite en buena parte le pesa al empleador, porque sobre él cargan las consecuencias de cualquier incumplimiento. Y esto rima bastante con lo que decía Max, sobre que uno al final contrata a esta gente y tiene que ocuparse íntegramente de su situación.
Eso es muy artículo 184 del Código del Trabajo. De verdad que están a su cuidado los trabajadores. Ya tengo otra pregunta para ustedes si no pasan a mí. Hay dos eventos importantes que están ocurriendo ahora en derecho laboral, todavía no son, pero se vienen en el futuro. Uno ya más seguro, que es el proyecto de 40 horas, y el segundo, el aumento del sueldo mínimo a 500 lucas que está anunciado para 2024. No sé, quizás quieran saber algo al respecto. Max. Sí, la realidad es que normalmente uno no puede ser menos restrictivo que la ley o las normas o los procedimientos o reglamentos. Uno puede ser más estricto que eso, ¿cierto? No hay imposibilidad. Eh, Nosotros somos dos personas literalmente, entonces, como FICA, entonces la realidad es que no me complica ese tema, pero a nivel de una empresa de producción sí se va a ver complicado. ¿Cómo se compatibiliza la poca producción o los tiempos de producción cuando en verdad o le recortas el tiempo, ¿cierto? Y no sabes si añadir una persona más y añadir una persona más para cubrir ese poco tiempo, porque no es mucho, a menos que sea un volumen grande, con la producción. Es súper difícil. O cómo pasarte cómo te pasas de las horas. Hay proyectos nuestros que involucran muchas veces 4 horas de trabajo en el día, ¿ya? Y ya no puedes avanzar nada más, así que simplemente dejas de hacerlo. Como hay días que son muy largos, o sea, partes muy temprano y terminas muy tarde. Y yo creo que terminas tus 40 horas a los 3 días. O sea, claro, se compensa después que lo libre en adelante, pero ¿qué ocurre en eso, en ese caso? Ya. Con el tema, por ejemplo, del libro de firma. Nosotros tenemos una pequeña flexibilidad, y voy a compartir mi caso, en la cual hoy día a las personas que se tienen que contratar y la que está contratada aparte de yo, ya no tenemos 3 semanas de vacaciones al año, es un mes, ya lo tomamos, ahora hay que hacer los anexos. Claro, hay una letra chica aquí, no puedes tomarte el mes completo, ya, pero máximo 3 semanas continuas, ya. Lo que pasa es que se compensa un poco el tiempo del esfuerzo con esa gratificación. Muchas veces se trabaja mucho, 2 o 3 días muy intenso, muy largo, y los demás días, si están muy suaves, simplemente para la casa y tratamos de pegarlo el fin de semana para que sea más o menos continuo, ya. Pero cumplimos el tiempo muchas veces antes, ¿ya? O sea, ahí cómo compatibilizarlo con el libro de asistencia para no incurrir en una falta. Te ríes, Gracias, me Bueno, tengo que retirar. muchas gracias, Gabriela. Cuídense, Sí, un todo gusto. bien. Chao, Gabriela, que estés bien. Chao. Chao, que estén Ya, bien. súper buena pregunta. Y voy a concentrarme primero en la jornada y después lo voy a combinar con las vacaciones. Perfecto. La jornada, ¿qué es lo que tiene que saber un empleador sobre la jornada? El principio de base es que él tiene que tener presente que es su obligación organizar la jornada porque es derecho del trabajador poder saber cuál va a ser la jornada semanal que va a tener que cumplir. O sea, básicamente tiene que llegar el lunes sabiendo cómo se viene su día laboral hasta el viernes. Eso es. Eso quiere decir que puede cambiar semana a semana. En la medida, lo que hay que respetar al trabajador es saberle que sepa cómo se le viene la semana. Eso es. No puede cambiar de un día para otro, pero sí puede cambiar de una semana para otra. Después, ¿qué cambia con la nueva ley? Hasta acá se podía distribuir 45, o sea, aún se puede distribuir 45 horas a la semana, entre 5 y 6 días a la semana, con un máximo de 10 horas al día. Esa es la regla general. Esto va acá. Ahora, el cambio tengo entendido que son 40 horas a la semana, que se puede repartir entre 4 y 6 días a la semana, con el mismo límite de 10 horas. Entonces, básicamente tenía un stock semanal de 40 horas que puede distribuirla intensivamente en algunos días, con un máximo de 10, y disminuir el resto de los días con 2, 3, lo que sea, hasta cumplir 40 horas semanales. Para cumplir con este sistema de jornada, también existe un mecanismo para el empleador que establece esta norma de ley que es promediar la duración de la semana.
Si hay, o sea, esto es para decir que la primera parte de la respuesta es que dentro de una semana puedes distribuir las horas entre 4 y 6 días. Entonces, en una semana puedes hacer, qué sé yo, 3 días con jornada de 10 horas y tienes 30 horas, y después te quedan 10 horas más, puede ser 5 y 5. Listo. Ya. Ahí creo que sume 40. Ahora, ¿qué pasa de semana a semana? ¿Qué pasa si tenemos una semana muy intensa y otra muy floja? Entonces ahí para cumplir con el promedio de las 40 horas, se puede promediar de semana a semana. Entonces podéis tener una semana de 45 horas como siempre la tuviste, pero la siguiente semana tiene que ser de 35 y ahí está promediado. Y en un mes, al menos 2 semanas tiene que ser efectivamente de 40. Ok. Esas son las reglas que están atacadas. Ahora, la ley se esperan publicarla el 1 de mayo para combinarlo con el Día Internacional del Trabajador. Todavía, digamos, no sé si va a sufrir algún efecto cosmético, pero ahí está la respuesta a qué hago ahora con mis trabajadores. La verdad es que siempre has tenido derecho a organizar la semana en la medida que respete el máximo legal de estas 45 horas, es decir, por debajo de eso la puede distribuir como quiera, en la medida que no sea más de 45 horas a la semana. Si fueran más de 45, básicamente tenés que pagar la hora extra, que es el sobresueldo, con un recargo. Pero tiene un stock de 45 horas que tú vas a respetar al trabajador si es que se lo avisa con anticipación. O sea, si tú le dices, aquí está la semana, listo, el derecho de básicamente ius variandi del empleador. Y ahora con esta nueva regla básicamente tiene menos stocks de horas, pero puede distribuirlo en distinta cantidad de días y puede promediar de semana en semana si tiene cargas de trabajo que varían mucho. Aquí es donde es súper útil el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Porque para que esto no aparezca así como una especie de capricho del empleador que le dio por manipularme la semana, y el trabajador quizás no está enterado y está más concentrado en su sistema de vida familiar, y esto es una sorpresa. Bueno, para que no sea sorpresa, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ahí es donde puede aparecer toda la política. Entonces, básicamente todos esos criterios, en vez de estar anunciándolo oralmente y estar defendiéndolo a cada rato o a cada vez que lo que quieran implementar, lo escriben, se lo entregan lo tramitan como corresponde hasta entregárselo al trabajador y le dicen, mire, aquí en esta empresa las cosas pueden perfectamente ser así. Perfecto. No se pasen de los límites nomás. Ya, ahora las vacaciones. Los márgenes que te da, ustedes dan un mes de vacaciones y pueden hacerlo, porque por cada año de servicio, es decir, 12 meses, se devengan 15 días hábiles por ley para el trabajador, sin perjuicio que acuerden el contrato de trabajo o de nuevo en el reglamento que puedan ser más. En este caso, un mes asumo que se pasa de 15 a 20 días hábiles, 4 semanas, digo. Sí. Pueden perfectamente poner que no se van a poder tomar 4 semanas seguidas, también pueden poner que no van a ser 3, porque lo que le reserva la ley del trabajador es que si fueran 10 días, ahí es prerrogativa del trabajador. Es decir, si se va a tomar 10 o menos días y fueran a discutir con el empleador, en la dirección del trabajo le van a dar la razón al trabajador. Van a decir, se quiso tomar vacaciones del 18 al 28 de abril, donde ni siquiera son 10 días hábiles, son 10 días seguidos nomás. Y eso es conflicto, le van a dar el derecho lo tiene Sí, de acuerdo. Por sobre eso lo que dice la norma, no es que tenga exactamente razón el empleador, sino que más bien te dicen que tienen que llegar a acuerdo empleador y trabajador. Tienen que convenir. Entonces ahí de nuevo el reglamento interno, pues ojalá pongan alguna parte en la regla donde dice que por sobre tanto tiene que haber acuerdo con el empleador y digan también cuáles van a ser las consecuencias. Es decir, en caso de no haber acuerdo, entonces necesariamente se tiene que fraccionar por periodo de 10 días máximo y verá el trabajador cuando se lo tome. Sí. Por ejemplo. Y tener eso como respaldo y tenerlo como regla, básicamente sirve de mucho, porque si está bien tramitado este reglamento, se puede, digamos, prevalece o para efecto práctico, corresponde a una norma que se encuentra ahí en el contrato de trabajo. Y ahí las dos partes se obligan a un contrato de trabajo. Entonces, si dice que esos son los parámetros, esos son. Y
No quiere decir que no lo vayan a terminar discutiendo en la dirección o en tribunales, pero al menos cuando lleguen a ese minuto, si está todo ahí bien puesto jurídicamente, van a tener con qué defender su posición. Digamos, van a ir con algo más que su sola palabra empleador. Ok. Eh, Max, dale nomás. Quedan ¿Qué 6 ocurre, minutos, son qué todos tuyos. ocurre cuando los trabajos no son en la dirección principal? Por ejemplo, trabajos en terreno, ¿ok? Esto es en dos puntos. La primera, trabajos en terreno en la misma ciudad, ¿ya? Cuando te pasas de las horas, tú necesariamente debes de retornar al mismo punto de donde iniciaste para la firma del libro de asistencia. Y la segunda es, ¿qué ocurre en el mismo caso de trabajos fuera de la ciudad en la cual tú no vas a retornar en el mismo día al lugar de origen? Con el caso de las firmas del libro de asistencia, porque al final el libro de asistencia es el recuento de las horas trabajadas y del seguro laboral si pasa cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? ¿Cómo hacerlo de manera remota? Porque tú no estás retornando al lugar de origen. Sí, claro, y es un absurdo decirle a alguien, pasa primero por la firma antes de moverte a donde sea necesario. Primero, si si son encargos específicos, se puede, porque no están cambiando las condiciones del contrato de trabajo. Básicamente no están diciendo, no cambiamos de aquí para allá y ahora va a tener que ir siempre para allá. Esto es para saltarme las normas de lo que son el ius variandi del empleador con esta excepción, que es que sea sin menoscabo al trabajador. No estamos en esa hipótesis, sino que solamente estamos haciendo encargo y ver cómo controla la jornada en ese caso. Esto es para decir que perfectamente pueden encargar a sus trabajadores con eso sin perjuicio que los mayores costos que eso signifique sean de cargo del empleador. Si lo vayan a mandar 2 regiones de ida para que vuelva incluso el mismo día, obviamente todos los gastos de eso por naturaleza corresponden al empleador. Para controlar la jornada pueden perfectamente establecer sistemas alternativos. No solamente está la firma del libro. En la práctica, la verdad, esto está grabado, pero podrían regularizar después, se hace. Sí, Digo, en principio en realidad es. Ahora, si quieren ser rigurosos, sin embargo, y cumplir como buenos empleadores, se puede establecer cualquier documento escrito, básicamente decir, oye, mañana te voy a mandar para allá, ¿me podéis firmar aquí que eso va a ser lo que vaya a para allá? Entonces, básicamente una excepción al control de la jornada, o bien establecer un sistema de control de la jornada que sea alternativo, digamos, existen métodos se supone que tecnológicos. con el tema del trabajo desde la casa, Sí, estaba como permitido, entiendo, enviar un correo señalando sí, el inicio y el término de la jornada laboral, ¿cierto? A mí sí. más que entrar en la línea de si es legal o no legal, claro, efectivamente, hay días que pasa que yo a Felipe, que está acá, mi asistente, le digo, firma el libro, se le olvida, el día lo hace, pero más que eso, es si le ocurre algo en el traslado. O, por ejemplo, si está en terreno y está alojando en algún hostal o cualquier cosa así, no sé, se le cayó la puerta, es lo que le pueda ocurrir, incluso al término de la parte laboral. Si es más que nada Ya. por un tema de seguridad, no de él. Sí, ahora, haber firmado el libro de control de asistencia no va a obstar a la cobertura del trabajador. Si tiene un accidente de trabajo o de trayecto en el trabajo, o sea, de la casa a la pega o a la Sí, vuelta, está cubierto. Ahí lo que hay que ya, tener al día es Previrred, o sea, sí, que todas las cotizaciones sociales y el seguro de salud sea ISAPRE o FONASA que esté al día, para que sí, esté efectivamente cubierto, y que operen todos los seguros, tanto los del trabajador como los que están de cargo desde el empleador. Si Previrred está al día básicamente y después tramitan diligentemente el DIAT cuando le llegue la licencia del trabajador, va a estar cubierto aunque el libro de control de asistencia no esté al día. perfecto. Ahora, por supuesto que el libro de control de asistencia es la obligación del empleador de controlar la asistencia del trabajador. Existen modos alternativos, se pueden hacer excepciones, se pueden hacer regularizaciones. Se puede todavía usar el artículo 22, que también está limitado con la nueva ley. Hay una pregunta, ¿saben conocen el artículo 22 número 2, que básicamente la excepción a la jornada laboral, son los trabajadores sin jornada, o sin límite de jornada, que está establecido para una serie de casos? Ahora con la nueva ley de las 40 horas, esa cuestión se limitó. ¿A qué casos?
Son dos. Cargos de confianza. Ya, la alta administración y Se van a ser todos gerentes. la otra es el cajón desastre. Ok. El cajón desastre es la segunda, que es aquellos trabajadores que no están sujetos a supervisión directa. Ya. Entonces ese concepto ya saben que hay mucha gente que va a tratar de tirarlo al máximo para poder trabajar más de 40 horas o para poder adaptarse. Sepan que, bueno, y obviamente entonces allí es donde van a haber discusiones, donde va a haber control, donde va a haber fiscalización y donde hay que ser cuidadosos. Estamos en la hora y como no me preguntaron, entonces no voy a ir mucho más lejos. Le agradezco mucho, sin embargo, haber existido. Les voy a enviar una pequeña encuesta. Si pueden, tomen su celular, escaneen eso, síganos en redes sociales. Todos esos pequeños gestos ayudan a los algoritmos y compañía. Yo soy nuevo en esto, hay gente detrás que me ayuda con toda esta historia, pero ese tipo de gestos y contestar la encuesta ayudan siempre, ayudan mucho. Si algo sale bien, es en gran medida gracias al feedback que nos entregan. Así que a los asistentes les agradezco mucho y sus preguntas y su asistencia. Y hasta la próxima. Gracias, Paul. Que esté muy bien, una gran Gracias, semana Paul. y te envío varios correos ahora pronto. Genial. Oye, Encantado. ¿y la encuesta? ¿Sí? ¿Ah? ¿Y la encuesta? La encuesta se la mando ahora por mail. Ya. Listo. Que esté muy bien. Ok. Chao, chao. Gracias. Hasta Chao. luego a todos.